Bien, sí. Entonces se va a dar porque estábamos ahora con algunos problemas técnicos, pero podemos estar también con un invitado acá en vivo y en directo. Estamos hablando de Cristian Buch, doctor en neurociencia cognitiva computacional, y está estudiando la relación justamente de lo que estábamos hablando, la neurociencia y la inteligencia artificial. Cristian, gracias por estos minutos con Mega. Gracias a ti por la invitación. Cristian, tú viniste justamente a ser parte también, a escuchar parte de este panel de la mañana, que están hablando justamente del cerebro, ¿no? Y de la inteligencia artificial. Algunos dicen, oye, la inteligencia artificial ha avanzado tanto que ya es casi tan inteligente como los seres humanos. ¿Qué le dirías tú a las personas cuando escuchan algo como eso? Bueno, yo soy más partidario de las personas que tratan un poquito de calmar el juego. Exactamente. La mayoría de los modelos de inteligencia artificial, de redes neuronales, son modelos que están específicamente entrenados a hacer una tarea bien específica. Por ejemplo, a detectar objetos en imágenes. Esos mismos modelos, si uno los traslada a otro contexto, por ejemplo, un contexto en el cual trato de comprender el procesamiento del lenguaje natural, esos modelos van a fallar. Entonces, todavía no hay como un despliegue de inteligencia humana, por así decirlo, en el sentido que no se adaptan muy bien a otros contextos. Ahora, en lo que es capacidad de procesamiento, capacidad de lectura de datos, efectivamente en eso hemos sido superados hace mucho tiempo, ¿no? Sí, totalmente. Para tareas específicas. Para tareas específicas yo diría que sí, básicamente sí. Ahora, ¿qué es lo que viene? Hoy día tenemos, y ha dado mucho que hablar, este tema de los chat GPT, por ejemplo, que son inteligencias artificiales como chatbot, en el fondo, que han sido entrenados con muchas palabras, oraciones, correlaciones, y uno puede conversar con estas personas, con estas inteligencias artificiales, y te responden en lenguaje bastante natural. ¿Qué estamos viendo ahí? Bueno, el ChatGPT es típicamente un modelo de aprendizaje profundo en el cual uno se le da muchos datos con respecto al lenguaje natural y el modelo va a poder extraer una cierta regularidad estadística del lenguaje, ¿no es cierto? Y de ahí uno va a poder comunicar, entre comillas, lo que hace ChatGPT al final es poder entender un poquito el lenguaje, ¿no es cierto? Representarse información sobre el lenguaje y de ahí poder repetir o conversar con una persona que le pide cosas, ¿no es cierto? Pero ChatGPT también falla en algunas cosas bien específicas. Si uno hace una pregunta que no existe en el dataset que se utilizó para entrenar, el ChatGPT va a tener algunas veces respuestas un poquito más, erróneas, ¿no es cierto? Ahora, estábamos hablando ahora de algunos avances bien interesantes, por ejemplo, algunos chips que utilizan neuronas vivas para conectarse, que son como chips húmedos que se llaman. Eso por un lado. Pero también los avances de la neurociencia me imagino que nos van a permitir mejorar incluso más los algoritmos y la inteligencia artificial, ¿no? Sí, no, totalmente. Claramente el mejor modelo que tenemos de la inteligencia es el cerebro humano. Cómo el cerebro humano se representa información, cómo moviliza la información, etcétera, etcétera. Entonces entender cómo el cerebro humano codifica esa información, puede extraerla en otros contextos y poder adaptarse a otros contextos va a ser muy útiles para desarrollar algoritmos de inteligencia artificial que van a ser mucho más adaptativos, ¿no? Ahora, hemos hablado con varios neurocientíficos y han matado varias veces el mito este de que el ser humano solo usa el 10% de su capacidad cerebral. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo, hay que matar ese mito. ¿Lo has escuchado, no? Sí, lo he escuchado, sí. No, es que no significa mucho ese concepto, ¿no es cierto? O sea, las neuronas están activas de manera frecuencial, etcétera, etcétera, y no, ese concepto del 10% es un mito, básicamente. Mira, han habido algunas discusiones entre entendidos en la materia, y con eso me refiero a las caras visibles de algunas de las compañías de internet más grandes del mundo, ¿no? Facebook, con Mark Zuckerberg, Elon Musk, etcétera. Han habido algunas discusiones muy conocidas además entre estas personas diciendo cuidado con el desarrollo y el avance descontrolado de la inteligencia artificial, porque podría surgir una inteligencia tipo Terminator, ¿no? Que nos encanta el tema de las películas, sí. Y que podría volverse en nuestra contra, podríamos generar una singularidad, ¿no? Algo que vaya más allá o generar conciencia. Ahora, tú que estás trabajando en estas materias, en lo más avanzado, ¿estamos cerca de aquello? Es decir, ¿es un miedo factible? No, hay harto sensacionalismo alrededor de la inteligencia artificial. Yo no creo que estamos cercanos a desarrollar una singularidad o una conciencia de ese tipo. Yo pienso que lo que es importante en el futuro, sobre todo para el futuro de la inteligencia artificial, es de bien entender por qué los modelos y las redes neuronales que estamos utilizando funcionan como funcionan. Eso es lo que se llama el explainability en la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Eso es como tendría que ir hacia el futuro, pero una singularidad del tipo Terminator, no estamos cerca
cercano de eso. Perfecto, para ir cerrando entonces, tú estás en el CENIA, ¿no? En el CENIA, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Vas a estar desarrollando cosas interesantes por ahí. Muy interesante, sí. Bueno, vamos a tener noticias del CENIA también. Cristian Buch, doctor en neurociencia. Muchísimas gracias por esta bajada de algunos de estos temas que parecen a veces muy sensacionalistas, muy de película, pero es bueno en esto también poner paño frío. No, gracias a ti. Que estés Gracias bien. por la invitación. Bueno, y con esta entrevista entonces estamos de vuelta contigo. Andrea Aristigui, buenas tardes. Perfecto, Daniel Silva, quedamos muy atentos a todo lo que se siga discutiendo, analizando, muy interesante lo que está ocurriendo con este Congreso Futuro. Que esté muy bien, buenos días.